Perdón. Muchísimas gracias, doctora Erika. El, el hecho de haber tenido todas estas discusiones dentro del grupo de expertos nos ha llegado a plantear en consenso un algoritmo para el abordaje en el tamiz neonatal cardíaco en México. Para hablarnos sobre ello, me gustaría muchísimo darle la palabra al doctor Alfonso de Jesús Martínez y al doctor Moisés Mier. Doctor Martínez. Muchas gracias, gracias por la presentación a este foro y gracias a todos los participantes. Un algoritmo es una herramienta que está diseñada para sistematizar un proceso que pueda generalizarse. El algoritmo para el tamiz cardíaco neonatal se creó para detectar cardiopatías congénitas críticas que ponen en riesgo la vida de los recién nacidos. Se basa en que los pacientes con cardiopatías congénitas críticas presentan un mayor porcentaje de sangre drenada, lo cual puede detectarse mediante la medición de oxígeno oxímetro. El algoritmo aprobado por la Academia Americana de Pediatría fue publicado en el año 2011 en la revista Pediatrics por el autor Kemper y colaboradores. Fue diseñado para una población de recién nacidos asintomáticos mayores de 16 a quienes se les midió la saturación de oxígeno antes de instalar. Es muy importante destacar que el algoritmo fue validado en población establecida geográficamente a nivel del mar. El algoritmo establece puntos de corte de la saturación de oxígeno para distinguir lo que es normal de lo que no es normal. El estudio del tamiz cardíaco se realiza midiendo la saturación de oxígeno en la mano derecha y además en cualquiera de los dos pies. Una saturación menor a 90% se considera normal. Existe riesgo de que el recién nacido cardiopatía congénita crítica, por lo que se requiere de la realización de un estudio de sonido cardíaco conocido como ecocardiograma. Cuando la saturación se encuentra entre 90 y menos de 95%, una diferencia mayor a 3% entre la mano derecha y el pie, medida en 3 diferentes ocasiones, también se considera normal. Se formó un comité científico mexicano para analizar la información publicada y adecuar un algoritmo para la población mexicana. Durante las reuniones del comité se formularon las siguientes preguntas. ¿Se puede utilizar el mismo algoritmo en todos los hospitales en México o deben de ajustarse los valores de oxigenación para el punto de corte? ¿Es igual la saturación de oxígeno a diferentes alturas? ¿Cuál es el momento ideal para realizar el tamiz? Paranque y colaboradores en el año 2018 realizaron un estudio prospectivo para evaluar el impacto de la altitud en el tamiz cardíaco neonatal. Ellos mostraron que la saturación de oxígeno medida por fluidoximetría es más baja en recién nacidos que nacen en lugares con mayor altitud y asimismo el número de falsos positivos aumenta. Es decir, recién nacidos que no tienen cardiopatía pero presentan un estudio de tamiz cardíaco alterado. Una de las conclusiones a las que llegaron fue que disminuir el punto de corte para considerar un tamiz cardíaco podría ser útil en lugares con moderada altitud. Por ejemplo, en Denver, Colorado, en algunos hospitales cuya altitud superaba los 2.062 metros del mar, se ajustó el punto de corte de 95 a 93% de saturación. Lo cual sin duda influye en el nivel de saturación de oxígeno que presentan los recién nacidos. Por otro lado, Plana y colaboradores publicaron una revisión sistemática en la base Cochrane en el año 2018, encontrando que el momento ideal para realizar el tamiz cardíaco es después de las 24 horas de vida y antes del alta hospitalaria del recién nacido. De esta forma, se disminuye el número de falsos positivos. A continuación, el doctor Moisés Mier nos expondrá el algoritmo propuesto por el Comité Científico Mexicano para nuestra población. Gracias.
Tenemos problema con su audio, doctor Mier. Listo, ya estoy aquí, perdón. Ok. Les decía que como ya lo puntualizaba el doctor Alfonso Martínez y previamente la doctora Alexandra Heath, hay suficiente evidencia científica que demuestra que la saturación de oxígeno de un recién nacido sano desciende conforme aumenta la altitud sobre el nivel del mar, y que este descenso en la saturación puede afectar el número de casos falsos positivos obtenidos con el tamiz. Es decir, el número de pacientes que siendo sanos, el tamiz los detecte como posiblemente enfermos, podría incrementar sensiblemente conforme la altitud aumente, lo que impactaría negativamente incrementando la ansiedad de los padres ante la sospecha de que su bebé tenga alguna cardiopatía, el tiempo de estancia hospitalaria, así como el número de estudios y valoraciones médicas necesarias para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad, lo que no solo aumentaría la carga de trabajo en las unidades médicas, sino que aumentaría también los gastos en su atención. Sabiendo, pues, que México es un país geográficamente diverso, con comunidades muy heterogéneas con respecto a la altitud, sería inviable establecer un algoritmo para todas y cada una de las altitudes. Por lo tanto, en el grupo de trabajo consideramos adecuado recomendar en México un único algoritmo de tamizaje, pero con puntos de corte diferentes para analizar y calificar aquellos recién nacidos en comunidades con altitud menor a los 1,500 metros sobre el nivel del mar y aquellos que se encuentran situados a una altitud igual o mayor de 1,500 metros sobre el nivel del mar. De tal forma, pues, que lo que estoy a punto de presentar, como lo decía el doctor Chitet, no es una opinión personal, sino es el producto de horas y semanas de trabajo de mucha gente en la cual estuvimos involucrados, médicos, pediatras, neonatólogos, cardiólogos, pediatras, investigadores de diversas áreas en salud pública, doctores en ciencias, personal de enfermería estuvo ayudándonos, ingenieros biomédicos y organizaciones civiles para proponer los siguientes 2 algoritmos de tamiz cardíaco en México. Este es el primer algoritmo que proponemos, es el que proponemos para una altitud menor a 1,500 metros sobre el nivel del mar. Sé que las letras son pequeñas, no importa, ahorita los vamos a ir viendo uno por uno. Lo primero que tenemos que hacer entonces, o que proponemos que se haga en aquellas comunidades con altitud menor a 1,500 metros sobre el nivel del mar, es la determinación de la saturación arterial de oxígeno en mano derecha y cualquiera de los pies, y de forma opcional, dependiendo de cada centro hospitalario, la disponibilidad del recurso, tomar índice de perfusión en mano derecha y cualquiera de los pies. Una vez teniendo esta determinación de la saturación, los resultados pueden ser 3 que los vamos a calificar como si fueran semáforos. Semáforo verde significa adelante, puedes continuar. Semáforo rojo, completamente opuesto, alerta total, algo está pasando anormal. Y un semáforo o color amarillo que nos dice alerta, pon atención a lo que sigue. Si tomamos esa saturación arterial de oxígeno en mano y cualquiera de los pies, podemos tener el resultado verde. El resultado verde será que la saturación arterial de oxígeno en mano derecha o cualquiera de los pies sea mayor o igual a 95 puntos porcentuales, y que la diferencia de saturación entre la mano derecha y cualquiera de los pies sea menor o igual a 3 puntos porcentuales. Además de forma opcional, como yo lo había dicho, el índice de perfusión tanto en mano como en cualquiera de los pies sea mayor a 0.7. Si tenemos estos criterios, todos, consideraremos entonces que el tamiz cardíaco es negativo, una baja probabilidad de cardiopatía congénita crítica, y el paciente no requerirá de más estudios. Sin embargo, si al tomar la saturación en mano derecha o cualquiera de los pies, la saturación es menor de 90.0 puntos porcentuales, automáticamente consideremos al tamiz como positivo, siendo necesario descartar la presencia de una cardiopatía congénita crítica. En el caso intermedio, que la saturación arterial de oxígeno en la mano derecha y cualquiera de los pies se encuentre entre 90 y 94.9, o bien que la diferencia entre la mano y cualquiera de los pies sea mayor a 3 puntos porcentuales, o de forma opcional, como lo habíamos platicado, que el índice de perfusión en mano derecha o cualquiera de los pies sea menor a 0.7, el paciente no podrá irse a casa, no será necesario llamarle de forma inmediata al cardiólogo. Sin embargo, tendremos que repetir la medición 15 minutos posteriores. En esta segunda determinación, en el caso que hayamos optado o que el resultado haya sido repetir la medición, nuevamente tenemos 3 opciones con los mismos colores basado en el semáforo. Semáforo verde, saturación arterial de oxígeno en mano derecha o cualquiera de los pies
mayor o igual a 95 puntos porcentuales y diferencia de saturación entre mano y pie menor o igual a 3%, y de forma opcional, índice de perfusión mayor o igual a 0.7. Nuevamente consideraremos tamiz negativo, el paciente no requiere más estudios. Si por el contrario, la saturación en esta segunda determinación, ya sea en mano o cualquiera de los pies, nos sale menor a 90 puntos porcentuales, consideraremos también de forma inmediata el tamiz positivo y será necesario descartar cardiopatía congénita crítica. Si en esta segunda determinación nuevamente la saturación volviera a salir en forma intermedia, es decir, que en la mano derecha y cualquiera de los pies la saturación se entre en 90 y 94.9, o que la diferencia de saturación entre la mano derecha y cualquiera de los pies sea mayor a 3 puntos porcentuales, o que de forma opcional, dependiendo del hospital, el índice de perfusión en mano derecha o cualquiera de los pies sea menor a 0.7, se tendrá que hacer una tercera medición posterior a 15 minutos. En esta tercera determinación, nuevamente tenemos tres opciones de resultados. La primera es que la saturación arterial en la mano derecha o cualquiera de los pies sea mayor o igual a 95 puntos porcentuales y que la diferencia de saturación entre mano derecha y pie sea menor o igual a 3 puntos porcentuales. O que de forma opcional el índice de perfusión ya sea mayor o igual a 0.7, se considera tamiz negativo, baja probabilidad de cardiopatía crítica y el paciente no requerirá más estudios. Si por el contrario la saturación arterial de oxígeno en esta tercera determinación, ya sea en mano o cualquiera de los pies, nos sale menor de 90 puntos porcentuales, lo consideraremos de nuevo positivo, siendo necesario descartar una cardiopatía crítica. Pero si de forma intermedia persiste teniendo saturación arterial de oxígeno en mano derecha y cualquiera de los pies entre 90 y 94.9, o diferencia de saturación entre mano derecha y cualquiera de los pies mayor de 3 puntos porcentuales, o de forma opcional el índice de perfusión en mano derecha o cualquiera de los pies sea menor a 0.7, como ven, el recuadro ya no será amarillo, sino en este momento será rojo, porque es el tercer intento de pasar el tamiz, no logramos pasar el tamiz y automáticamente lo volveremos a considerar en este caso positivo, siendo necesario descartar una cardiopatía congénita crítica. Como ven, este es el algoritmo que proponemos en altitud menor a los 1500 metros sobre el nivel del mar. El protocolo que nosotros recomendamos o que proponemos tiene tres opciones para pasarlo el paciente, tres oportunidades. Una determinación inicial de la saturación, que nos puede dar tres opciones basadas en el semáforo, y dos repeticiones con intervalos de 15 minutos entre una y otra de ellas. Como resumen de este algoritmo, decimos que los criterios para pasar el tamiz es que la saturación arterial de oxígeno en mano derecha o cualquiera de los pies sea mayor o igual a 95 puntos porcentuales y que la diferencia de saturación entre mano derecha y cualquiera de los pies sea menor o igual a 3 puntos porcentuales. Y que de forma opcional, el índice de perfusión en mano derecha o cualquiera de los pies sea mayor o igual a 0.7. Los criterios para no pasar el tamiz es que sea la saturación arterial de oxígeno en mano derecha o cualquiera de los pies menor a 90 puntos porcentuales, o que de forma persistente, tras tres determinaciones, la saturación arterial de oxígeno se mantenga entre 90 y 94, ya sea en mano derecha y cualquiera de los pies, o bien que la diferencia de saturación entre mano derecha y cualquiera de los pies siempre se mantenga mayor a 3 puntos porcentuales. Como ven entonces, el algoritmo propuesto ahora en contraparte en las poblaciones con altitud mayor o igual a 1500 metros es exactamente el mismo algoritmo con respecto al método, con respecto a la metodología. Lo único que va a cambiar es el punto de corte. En todas aquellas poblaciones que estén situadas a una altitud mayor o igual a 1500 metros sobre el nivel del mar, proponemos bajar 2 puntos porcentuales el nivel de corte y tomarlo como tamiz negativo cuando la saturación arterial de oxígeno en mano derecha o cualquiera de los pies sea mayor o igual a 93 puntos porcentuales y que la diferencia de saturación entre mano derecha y cualquiera de los pies sea menor o igual a 3 puntos porcentuales. Como ven, el único cambio aquí en este recuadro verde es el punto de corte de saturación, bajarlo de 95 a 93%. En la evaluación intermedia también proponemos bajar 2 puntos porcentuales, repetir el tamizaje si es que la saturación arterial de oxígeno en mano derecha y cualquiera de los pies se encuentra entre 90 y 92.9%, nuevamente 2 puntos porcentuales menor a lo que les vamos a pedir a los recién nacidos con altitud menor a 1500 metros sobre el nivel del mar, pero no haremos ningún cambio, proponemos no hacer ningún cambio
el criterio para no pasar el tamiz. Saturación arterial de oxígeno en mano derecha o cualquiera de los pies menor a 90 puntos porcentuales, lo consideraremos positivo aún en las localidades con altitud mayor a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Como ven, el algoritmo que proponemos entonces para México tiene 3 rasgos distintivos. La primera es repeticiones rápidas, repeticiones con intervalos de 15 minutos entre una y otra repetición, en contraparte con lo que habitualmente algunos algoritmos en el mundo recomiendan, que son intervalos de 1 hora. La opción, o lo que nosotros proponemos, repetir el tamizaje y que sean 2 repeticiones, es uno, eliminar el error humano, eliminar el que potencialmente nos equivocamos al tamizarlo, y el segundo es darle al paciente más oportunidades para pasar el examen, es decir, tiene 3 oportunidades, la determinación inicial y las 2 repeticiones. Eliminando o teniendo esto, lo que consideramos que el beneficio es menor proporción de casos falsos positivos. Segundo, definir con mayor rapidez la conclusión del tamiz. A más tardar 30 minutos, el paciente tiene que tener o un tamiz negativo o un tamiz positivo. Y de esta forma, en el caso que el tamiz sea negativo, el paciente puede abandonar el hospital y no retrasar el alta. Segundo, en el caso que el tamiz sea positivo, nos llevará menor tiempo entre la sospecha, el diagnóstico y el inicio del tratamiento, no exponiendo al recién nacido potencialmente enfermo a que se deteriore o se complique mientras pasan esas 2 horas en lo que terminamos el algoritmo habitual. El segundo rasgo distintivo es una sola extremidad mayor o igual de 95 o 93%, dependiendo de la altitud, versus ambas extremidades, como en algunos otros algoritmos proponen. Este es un ejemplo. En algunos algoritmos, este paciente no pasaría el tamiz y lo repetiría porque tiene una extremidad menor de 95. Sin embargo, nosotros a este paciente lo consideremos como tamiz negativo porque tiene al menos una extremidad mayor a 95, y el hacerlo así creemos también que nos va a dar una menor proporción de casos falsos positivos. Y tercero, que creo que es lo más importante en nuestro país, es poner puntos de corte diferentes dependiendo de la altitud. Mayor o igual a 95% en la altitud, menor a 1.500 metros sobre el nivel del mar, y un punto de corte mayor o igual a 93% en la altitud, mayor o igual a los 1.500 metros sobre el nivel del mar. El hacer esto creo que es particular, o creemos que es particularmente relevante, sobre todo en México, donde más de la mitad de la población mexicana, 67.202.082 habitantes para ser exactos, están viviendo actualmente a una altitud mayor a 1.500 metros sobre el nivel del mar. México es un país geográficamente diverso en el cual tenemos que hacer estas adecuaciones para evitar con ello un incrementado número de casos falsos positivos. Sería toda la participación con respecto al algoritmo, doctor, y cómo es adecuado a los algoritmos internacionales. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Mier. Muy completa, muy puntual y muy clara. El tamiz cardíaco neonatal está enfocado a 9 patologías cardíacas críticas. Sin embargo, la pulsoximetría de pulso nos permite también aproximarnos, como ya señalaron la doctora Sosa, el doctor Cité, el doctor de Rubens, a otras patologías. Estas patologías son de interés primordial para los neonatólogos. Y es por eso que me permito pedirle a la doctora Alicia Elizabeth Robledo y al doctor Luciano Mendiola que nos hablen sobre estos otros beneficios de la oximetría de pulso. Doctora Alicia. Gracias, doctor Isidro, y saludos cordiales a todos. De verdad que ha sido un placer trabajar con este equipo de trabajo, porque la inquietud para hacer este tamiz para México fue de los cardiólogos pediatras. De hecho, ellos lo iniciaron desde el 2018, este prospecto para la norma oficial mexicana, y este año ya nos integramos como equipo interdisciplinario también los neonatólogos, porque al bebé lo tenemos que ver todos, no es territorio de alguien en específico y tenemos que trabajar en equipo. Mientras más pronto se dé manejo a un recién nacido con una cardiopatía congénita compleja, hay menos deterioro clínico, menos daño pulmonar, y si es necesario el tratamiento quirúrgico, tiene menos complicaciones por tener estabilidad hemodinámica, respiratoria y metabólica.
inician tratamiento farmacológico oportunamente y entran a cirugía en mejores condiciones clínicas. Por lo tanto, tiene mejor respuesta al tratamiento de la cardiopatía y mejor evolución. Los recién nacidos que tardan en detectarse la cardiopatía congénita y en tener el diagnóstico de cuál cardiopatía es la que presentan, ingresan a las salas de terapia intensiva neonatal en estado crítico, muy graves, con descompensación hemodinámica y respiratoria severas, con daño pulmonar, y esto ensombrece el pronóstico, aun cuando sean intervenidos quirúrgicamente de urgencia. De ahí la importancia de detectar una cardiopatía congénita crítica y de realizar el diagnóstico lo más pronto posible. Por otro lado, al bebé lo tenemos que ver de forma integral, y esto es algo que optimiza recursos también, porque utilizamos el mismo equipo del monitor de oximetría de pulso de baja perfusión para reforzar el programa para evitar la retinopatía del prematuro, principal causa de ceguera en México. No puede ser cualquier equipo. Debe ser un equipo de alta tecnología y sensibilidad para que sea útil y al mismo tiempo ligero y de fácil manejo, que pueda ser utilizado tanto en sala de tococirugía, en cuneros normales, donde se realiza el tamiz cardiológico neonatal, o en la terapia intensiva neonatal. Actualmente es obligatorio medir la saturación de oxígeno de un bebé, que debe estar dentro de los rangos de 85% a 95% cuando nace, y a los 10 minutos de vida en la reanimación neonatal, sobre todo si es prematuro, para evitar la toxicidad por la saturación de oxígeno en sangre. Los programas internacionales de reanimación neonatal en los últimos años, como el de la Academia Americana de Pediatría y los europeos, así como en México a través de la Dirección General del Centro Nacional de Equidad de Género y de Salud Reproductiva y la Dirección de Atención a la Salud Materna y Perinatal, hacen mucho énfasis en la medición de la saturación de oxígeno desde los primeros minutos de vida, porque no solo interesa salvar la vida del bebé, sino también evitar complicaciones por los procedimientos realizados que repercutirán en la calidad de vida en el futuro. De ahí que en los talleres de reanimación neonatal y en las salas de tococirugía de todos los hospitales se deban tener a la vista las tablas con la saturación de oxígeno que el bebé debe de tener primer minuto de vida y medirse cada minuto hasta los 5 minutos de vida y después a los 10 minutos. Una saturación de oxígeno menor de 85% en estos momentos debe hacer sospechar de que el bebé presenta alguna patología, como las cardiopatías congénitas críticas, pero pueden ser otras. Y por otro lado, se debe evitar la saturación mayor al 95% durante la hospitalización cuando se tiene manejo con apoyo de oxígeno, porque puede dañar la vasculatura de la retina, tan vulnerable y sensible del recién nacido, y presentar lo que conocemos como retinopatía del prematuro. Y una vez estabilizado y ya en cunero normal o alojamiento conjunto, no debe de tener menos de 85% de saturación. Como ya lo vimos en el algoritmo, debe tener el rango de 93% si vive en Ciudad de México por la altura al nivel del mar, o del 95% como parámetros que tenemos muy presentes. De ahí la importancia de medir también el índice de perfusión. Para un diagnóstico temprano, debido a que muchos recién nacidos cursan con alteración de la perfusión por su estado de estabilización hemodinámica y por estar alterado en diversas patologías, como por ejemplo en las cardiopatías congénitas críticas, que debido a estar el bebé aún con la circulación fetal que tenía en útero, pueden tardar en dar manifestaciones clínicas y en ese tiempo de evolución presentar más complicaciones que ensombrecen el diagnóstico al retardar el tratamiento oportuno cuando ya es evidente que está cursando con una patología de origen cardíaco. Esta norma oficial mexicana no es exclusiva para neonatólogos, es para pediatras y todo el personal de salud que trabaja con recién nacidos sanos o aparentemente sanos hasta no estar completamente seguros. Como ya lo vimos en las presentaciones anteriores,
Tenemos un alto número de bebés con cardiopatías congénitas que por la circulación fetal no se diagnostican inmediatamente al momento del nacimiento, pero que a medida que pasa el tiempo y al irse deteriorando, nos van a dar más complicaciones. Por eso es que el personal de enfermería es tan fundamental para este manejo. No podríamos hacerle ecocardiograma a todos los millones de recién nacidos que nacen cada año. Los cardiólogos pediatras no se darían abasto haciéndoles ecocardiogramas y ya vimos que todos tienen derecho a la salud. El tamiz cardíaco nos da esa oportunidad, nos permite optimizar recursos y que no tengan sobrecarga de trabajo los cardiólogos encargados de hacer estos estudios. Tenemos que reforzar este programa, así como los otros tamices neonatales, y esto es algo que tenemos que hacer en equipo en todo nuestro país. Muchas gracias. Continuando con complementar la pregunta acerca de las utilidades que le debemos de dar a la oximetría de pulso. Comentarles que en la evaluación de todo recién nacido con cianosis, siempre sabemos que requiere de una valoración rápida y lógica. Y aunque existen entidades como la policitemia, la metahemoglobinemia, que debemos de siempre considerar, los diagnósticos que deben ser abordados con mayor urgencia son los que son parte de la enfermedad respiratoria primaria, llámese taquimia transitoria del recién nacido, el síndrome de dificultad respiratoria, el síndrome de aspiración de meconio, recién nacidos con neumonías, hernias diafragmáticas, enfermedades congénitas pulmonares, de las cuales hay varias, y desde luego no podemos dejar de lado la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. La esencia de esta patología radica en el fracaso de la arteria pulmonar, donde sabemos que la presión disminuye después del nacimiento. Aunque la presión arterial pulmonar depende de varios factores, la resistencia vascular pulmonar juega el papel más importante en la hipertensión pulmonar del recién nacido, ya que su persistencia conduce o nos traduce falta de síntesis perinatal tanto de óxido nítrico como de prostaglandina. Pacientes que no responden, ya sea con una cardiopatía cianógena o hipertensión pulmonar resistente, generalmente son hiperventilados. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de disminuir la presión arterial de carbono, manejo de alcalosis que van a provocar dilatación de los vasos pulmonares en la hipertensión pulmonar, resultando de una mayor oxigenación, que no sería el caso de la cardiopatía congénita cianógena. En la actualidad, la ecocardiografía con flujo direccional Doppler de color ha venido a suplantar ya la fase de la hiperventilación de la prueba de la hiperoxia. Hoy en día esto ya no es una recomendación. ¿Por qué? Porque sabemos el daño a nivel de retina que puede provocar, sobre todo en recién nacidos prematuros, o daño cerebral. En ese mismo sentido, el uso de sangre para los gases arteriales. Esta es una práctica cotidiana que hoy en día pues también está limitada por la dificultad técnica para su obtención mediante punciones arteriales repetidas. Esto generalmente nos puede provocar una presión arterial de oxígeno falsamente baja, que resulta cuando el llanto de un bebé aumenta el circuito de derecha a izquierda, maniobras efectuadas para la toma de la gasometría. De tal manera que la introducción de rutina de la oximetría de pulso en el cuidado de los recién nacidos ha tenido definitivamente un impacto muy significativo. Y complementando lo que comentaba la doctora Robledo acerca del índice de perfusión, que también lo comentó la doctora Jiménez, sabemos que el recién nacido, particularmente el de pretérmino, goza de una serie de características que lo hacen más vulnerable ante ciertas situaciones clínicas, y sabemos que su respuesta fisiológica difiere con la de otros grupos poblacionales. De ahí que
sabemos que existe especial interés en el uso del índice de perfusión. Los estudios que hasta el momento han evaluado la efectividad clínica de este parámetro de medición han dado aportes importantes con respecto a su aplicabilidad clínica. Tal es el caso de su asociación con el diagnóstico de cardiopatías congénitas, como se ha comentado, e incluso como un factor predictor de aquellos recién nacidos con sepsis temprana en neonatos con factores de riesgo, al corroborar una baja perfusión. Esto incluso se adelanta a exámenes de laboratorio. El hecho de que el índice de perfusión haya sido una medida altamente reproducible cuando se evalúa en un solo miembro en los bebés muy prematuros en los primeros días de vida, brinda mayor confianza al momento de su aplicación. De tal manera que por este y los demás beneficios descritos, el conocimiento y la divulgación de esta medida como herramienta de monitorización crítica se hace fundamental hoy en día para la práctica clínica del pediatra, intensivistas y neonatólogos. Gracias, es cuanto. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos a los 11 destacados profesionales integrantes de esta mesa y en obvio del tiempo y de no salirnos del programa, le voy a pedir a los ponentes de las siguientes partes del bloque científico que se ciñan estrictamente a su tiempo y si son generosos, aún lo recorten un poco. Ya hablamos de las situaciones de consenso en la mesa y ahora me gustaría hablar de algunos otros temas que son importantes. Vamos a continuar entonces este bloque científico con la participación del doctor Cite y de la doctora María Guadalupe Jiménez, quienes nos van a hablar del consenso en el formato de recolección de información. Adelante, por favor. Muchas gracias y trataremos de cumplir lo solicitado. La recolección de datos, en este caso, me gustaría comentar como un preámbulo que cada uno de los estados que fueron mencionados anteriormente y que han participado en este proceso del tamiz cardíaco neonatal implementó una hoja de registro de información. Aquí en la pantalla vemos un ejemplo de una de ellas. La siguiente, por favor, doctora. Esta recolección de datos se refiere al enfoque sistemático. ¿Me regala la que sigue, doctora? Gracias. A este enfoque sistemático de reunir y medir la información de una manera estandarizada. El anterior slide mostraba el ejemplo del Centro Médico ABC y en este podemos hablar de que esta recolección de datos nos permitirá responder preguntas relevantes, tales como ¿cuál sería el número total de pacientes positivos, el estado con mayor incidencia en la República Mexicana, así como evaluar los resultados de esta política de salud y prever escenarios futuros para ir ajustando la implementación del programa a nivel nacional? En esta diapositiva observamos, el formato usado en el estado de Baja California. La siguiente, por favor. El registro, se puede llevar a cabo de manera en una hoja impresa o idealmente en un formato electrónico para evitar errores de captura. Este es el caso del ejemplo del formato electrónico del estado de Hidalgo. La siguiente, por favor. Y es claro que debemos incluir espacios para el reporte o resultado que se le entregará a los padres, como es el ejemplo que vemos en la pantalla del estado de Yucatán, donde incluso se agrega un código QR donde el usuario puede en algún momento acceder a más información respecto al tamiz cardíaco. Bueno, el grupo de trabajo realizó, como lo hemos dicho, un consenso con base a los esfuerzos de los diversos escenarios y hemos elaborado una propuesta que a continuación la doctora Jiménez expondrá.
Muchísimas gracias. Doctora Jiménez, tenemos problema con su audio. No la escuchamos, doctora Jiménez. Gracias. La hoja de recolección de datos que se encuentra en este momento en sus pantallas y que es la hoja precisamente propuesta por este grupo de trabajo para llevar a cabo la recolección de las variables que consideramos más importantes es la siguiente y se divide en 5 secciones. Obviamente cada una de las secciones, en especial de la 2 en adelante, van de la mano básicamente con el algoritmo que previamente y de manera magistral nos presentó el doctor Moisés Mier. En esta primera sección podemos apreciar que son los datos del paciente y la unidad hospitalaria en donde se va a realizar el estudio. Necesitamos entonces datos demográficos: nombre, el sexo del paciente, expediente o registro institucional, su fecha de nacimiento, hora de nacimiento en formato de 24 horas, ya que si nos ceñimos al algoritmo y a los preceptos que ya se han mencionado, tenemos idealmente que realizar este estudio antes del egreso del paciente. Obviamente vamos con el nombre de la unidad hospitalaria y necesitamos para efectos de registros nacionales un dato que nos unifique los establecimientos de salud, por lo cual hemos propuesto incluir el CLUES, la clave única de los establecimientos de salud. Si pasamos a la sección 2, vamos a ver los datos del primer intento de tamizaje. Recordemos que son 3 los propuestos de acuerdo al algoritmo ya mencionado por el doctor Mier. Aquí tenemos el nombre del examinador, fecha de tamizaje, hora de tamizaje, nuevamente en formato de 24 horas, y vamos al estudio propiamente. Saturación de oxígeno en mano derecha y cualquiera de los pies, los porcentaje y la diferencia de saturación entre las previamente mencionadas. Y de manera opcional, de acuerdo al equipo y de acuerdo al establecimiento de salud de manera individual, se tomará en cuenta el índice de perfusión tanto en mano derecha como en cualquiera de los pies. Y de aquí entonces nos vamos de manera muy grave prácticamente del para saber si cardíaco neonatal es negativo o con baja probabilidad de cardiopatía congénita crítica, si es necesario repetir la medición, y entonces aquí nos da inclusive la instrucción de pasar a la sección 3, o si el tamiz neonatal cardíaco es positivo, y entonces será necesario descartar alguna cardiopatía congénita crítica y nos da la instrucción de pasar a la sección 5. Si nos vamos entonces a la sección 3, tenemos prácticamente los mismos datos que vamos a recolectar y nuevamente nos lleva de la mano con este formato de semaforización que ya mencionó también el doctor Mier previamente. Y ahora, ¿cómo vamos a interpretar estos datos? Si nos vamos al color verde, tenemos un tamiz neonatal cardíaco negativo y una baja probabilidad de cardiopatía congénita crítica. Si tenemos, nos estamos enfocando en el color amarillo, entonces es necesario medición y nos da la instrucción de pasar a la sección 4. Y si ya el tamiz neonatal es francamente positivo,
será necesario descartar cardiopatía congénita crítica con evaluación ecocardiográfica y entonces nos vamos a la sección 5. Ahora pasando a la sección 4, los datos nuevamente son los que ya se mencionaron previamente. Sin embargo, aquí una pequeña modificación con respecto a los pasos anteriores son el nombre del examinador. En caso de ser diferente al primero y o segundo intento de toma, considerando los cambios de turno y realmente la sistematización de los servicios en nuestro, en el estatus de la salubridad pública en nuestro país. Entonces tenemos 3 opciones. Aquí obviamente ya no consideramos el semáforo amarillo. Nos vamos a es verde, tamiz cardíaco negativo, o rojo, tamiz neonatal cardíaco positivo, y será necesario descartar cardiopatía congénita crítica con la indicación de pasar a la sección 5. Otro pequeño cambio también que aquí veríamos en cuanto a la medición de la saturación de oxígeno o la consideración de la medición será precisamente si tenemos que considerar a pacientes por arriba de los 1.500 metros sobre el nivel del mar o por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y por último, si pasamos a la sección 5, quiero decirles con beneplácito que no nos estamos limitando. Nuestra propuesta es no limitarnos únicamente a recabar los datos de saturación y únicamente decir es positivo el tamiz o es negativo, sino que estamos agregando datos precisamente de la evaluación cardiovascular de nuestros pacientes y en medida de lo posible poder tener el conocimiento y por lo tanto el registro de el seguimiento y o el desenlace de nuestro paciente con un tamiz cardíaco positivo para cardiopatías congénitas críticas. Entonces tenemos el hospital donde se realiza el ecocardiograma con su CLUES, nombre del cardiólogo que realiza el ecocardiograma, la fecha del estudio y el resultado en 3 rubros: cardiopatía congénita crítica, cardiopatía congénita no crítica o pacientes sin ninguna cardiopatía congénita o circulación transicional, como específicamente y por ser lo más frecuente el foramen oval permeable o conducto arterioso permeable. De aquí las observaciones, condiciones médicas del recién nacido, edad gestacional y patología materna precisamente para fines de registros, y termino con una conclusión un poco más individual. ¿Qué son los datos? ¿Cuál es la importancia? Son un activo valioso para toda organización cuya finalidad principal es almacenar, medir y analizar información importante. La medición nos conduce a crear un vínculo entre el mundo real y el conceptual que eventualmente llevará a una toma de decisiones efectiva, tanto a nivel individual, institucional, local, como a nivel de políticas públicas. Es cuanto. Bien. En obvio de tiempo voy a brincarme las semblanzas de los demás participantes, todos ellos muy distinguidos. Créanme que estoy muy apenado de no leerlas, pero vamos un poco colgados de tiempo. El hecho de hacer una un poquito más extensa nos va a permitir cumplir con el consenso de CIBEN, de que el tamiz cardíaco neonatal sea solo el inicio de un procedimiento que nos sea satisfactorio para nuestros pacientes. Esta transición de la detección al diagnóstico le voy a pedir al doctor Humberto García Aguilar, jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que nos haga favor de exponerlo.
doctor Humberto. Listo, ahora sí. ¿Sí ven mi presentación? Sí, estamos listos para escucharlo, doctor. Excelente. Pero más quiero corroborar si ven mi presentación. Se ve. Se ve, perfecto. Bueno, entonces empezaremos esta presentación tratando también de ser muy breve, ¿sí? Hablaremos tal vez en la parte final, después de este proceso de diagnóstico o tamizaje más bien, de las cardiopatías congénitas en los recién nacidos. Rápidamente, solo como para recordar un poco esta línea de tiempo que me ha tocado vivir, ¿no? Esta historia desde octubre de 2018 hasta el día de hoy, donde estamos buscando esta propuesta de norma oficial mexicana, es un camino largo y creo que todo lo que hemos visto en estas horas que hemos estado participando asumen y dan fuerza a esta necesidad que queremos proyectar y queremos contribuir. Finalmente, ¿qué es lo que puede pasar en un sitio donde están atendiendo a recién nacidos o a madres gestantes y a sus bebés? La forma en cómo puede hacerse el proceso de diagnóstico de una cardiopatía congénita en hospitales de segundo nivel, hay 3 rutas importantes. Una es el diagnóstico prenatal, que cada día está tomando más fuerza, tanto con las participaciones de centros tan importantes como es el Instituto Nacional de Perinatología, donde el doctor Alfonso Martínez está haciendo un gran trabajo en esta parte de diagnóstico prenatal. En algunos otros centros, como en mi propia unidad, donde la doctora Sandra Antunes ha alcanzado pues una calidad en cuanto a el diagnóstico y una precisión de tal forma que muchas mamás van a derivarse a centros para un diagnóstico fetal cuando hay sospecha de cardiopatía congénita o que tiene algún factor de riesgo, como puede ser un ultrasonido obstétrico anormal, que el obstetra ve las 4 cámaras anormales y lo refiere a un cardiólogo pediatra, especialidad de ecocardiografía fetal. Dato importante por el cual las mamás llegan a un diagnóstico prenatal es antecedente de una cardiopatía congénita o algún factor de riesgo importante, como puede ser el lupus, la ingesta de algunos fármacos como el litio, el alcohol, procesos infecciosos. Estas pruebas prenatales dan una sensibilidad de mayor del 95% de diagnóstico de cardiopatía congénita al nacimiento. El otro escenario es diagnóstico clínico de cardiopatía congénita cuando no existe este antecedente y es lo que está pasando en vida real ahora en muchos centros de México y Latinoamérica, ¿sí? Que el bebé nace, el médico que lo recibe, que puede ser tanto de un neonatólogo hasta un becario en la fase de internado de pregrado, y estos bebés son evaluados clínicamente y pudieran haber manifestaciones importantes que ayuden a conducir a un diagnóstico de cardiopatía congénita, como es el soplo cardíaco, la cianosis, los datos de insuficiencia respiratoria o falla cardíaca. Lamentablemente, este escenario da una probabilidad de menos del 35% en la sensibilidad de diagnosticar una cardiopatía congénita. El tamiz cardíaco, que es lo que nos centra el día de hoy, en diferentes estudios ya se ha hablado ampliamente de esto. Cuando tenemos un diagnóstico positivo con el algoritmo que presentó el doctor Mier, no va a repetir los datos, tenemos una sensibilidad de mayor del 90%. Si sumamos la evidencia clínica y esta sensibilidad por el tamiz cardíaco, podremos alcanzar un diagnóstico casi en el 98% según algunas literaturas en la posibilidad de una cardiopatía congénita. De tal forma que estas conductas nos deben culminar con una acción final que es solicitar un ecocardiograma confirmatorio, se contacta a un centro de tercer nivel para la referencia inmediata, se inicia un tratamiento farmacológico para salvaguardar la vida y la estabilidad del paciente de proteínas E1
y obviamente enviarlo a un centro donde haya cirugía cardíaca neonatal. Esto sería la propuesta global de los centros que reciben recién nacidos en la orientación de cardiopatías congénitas. Sin embargo, de acuerdo al tamiz cardíaco, tenemos un escenario ideal, donde cuando la prueba no es, más bien, no aprueba que el bebé tenga un corazón sano y que hay alta probabilidad de una cardiopatía congénita crítica, el primer paso es llevar al recién nacido a un ambiente seguro, independientemente de si está sintomático o asintomático, de tal forma que este paciente tiene que estar monitorizado, vigilado, manteniendo su alimentación y sobre todo no ofrecer oxígeno en este momento, porque estamos hablando que son pacientes con una dependencia del conducto arterioso y que este se pierde al aplicar oxígeno. Inmediatamente, en la medida que es posible, si el centro cuenta con un cardiólogo pediatra o hay accesibilidad en un corto plazo de una confirmación diagnóstica mediante un equipo de ecocardiografía y evaluación cardiológica, el paciente deberá de iniciar las prostaglandinas para mantener su estabilidad y después referirse, o en el mismo centro, si existe esta capacidad, resolver mediante tratamiento quirúrgico o tratamiento intervencionista. Este es el escenario ideal que lamentablemente la mayoría de nuestros centros médicos en México no lo contamos. El escenario alternativo, y que seguramente es el más común, es cuando el paciente tiene una prueba positiva hacia una cardiopatía congénita, pues nuevamente el paciente tiene que enviarse al sitio más adecuado. A lo mejor no hay una unidad de cuidados intensivos, pero sí va a tener la obligación el médico responsable de monitorizar sus signos vitales. El inicio de prostaglandinas sin la corroboración por un ecocardiograma también está recomendado de acuerdo a nuestras guías, pero en un concepto de la experiencia del médico que está recibiendo a este niño, de la disponibilidad de la vigilancia más estrecha en esta acción de inicio de este fármaco, obviamente en una unidad de cuidados intensivos, preferencialmente si se cuenta con ello, de tal forma que el riesgo-beneficio de esta acción sobrepasa mucho la seguridad del paciente en cuanto a mantener la vida. Y finalmente, de acuerdo a la disponibilidad también cercana o no, aquí tendremos tal vez un poco más de tiempo para conseguir el traslado a una unidad que cuente con la confirmación diagnóstica y lo que hemos comentado en cuanto a la resolución de la cardiopatía. Sabemos que la norma oficial no es un documento de un procedimiento, es la esperanza de vida para las futuras generaciones que va a permitir que sobrevivan a una lesión cardíaca grave, que actualmente la mayoría de ellos, pues no es así su futuro. Es mitigar también estas acciones, el impacto de secuelas no cardiológicas, sobre todo a nivel neurológico, el estado de choque cardiogénico, la hipoperfusión multisistémica, principalmente al nivel del cerebro, deja secuelas importantes cognitivas a estos pacientes que pueden ser mitigadas por estas acciones. Esto permite que estos niños tengan una condición de salud adecuada y no limitada, y sobre todo que sean niños felices. Muchas gracias. Con esto termino mi presentación. Doctor Gutiérrez, no se escucha. Una disculpa, tengo también problemas de audio. Agradeciéndole muchísimo, doctor Humberto, su participación, así como a la doctora Jiménez. Para finalizar este bloque científico y continuar con el foro, me voy a permitir convocar al doctor Jorge Cervantes y a la senadora Audelia Villarreal para que nos hablen sobre otra de nuestras grandes intereses, que es el Registro Nacional de Cardiopatías Congénitas. Los dejo en el uso de la palabra, senadora. Gracias. Bien, pues al hablar de cardiopatías congénitas en México, lo hacemos bajo la advertencia de que son estimaciones,
aunque el Sistema Nacional de Información en Salud tiene mecanismos de registro bien definidos, no existe un registro oficial a nivel nacional que contenga los datos concentrados de estas afecciones. De hecho, esto lo mencionó en su participación el senador Villarreal y el doctor Santos Preciado. No existen números en México oficiales. En ese contexto y con el objeto de que se pueda contar con datos certeros para la toma de decisiones, es importante tener un registro único nacional de cardiopatías congénitas para hacerlas visibles, ya que representan la segunda causa de muerte en menores de 5 años en nuestro país. Este es un problema complejo, pero es necesario conocerlo, analizarlo y tener un plan que conduzca a proporcionar diagnósticos y tratamientos adecuados cuyo resultado sea salvar la vida de cientos de menores en nuestro país y actuar en este momento para tener futuras ciudadanas y ciudadanos sanos que podrán ser plenos, productivos e independientes. En los últimos 20 años hemos visto cómo México ha evolucionado en el tema de las cardiopatías congénitas. Hoy en día, nuestro país posee una gran experiencia en su manejo. Hace algunos años se empezó a hablar de la necesidad de una especialidad en cardiopatías congénitas en el adulto y recientemente de la necesidad de no excluirlos programas de rehabilitación cardíaca para mejorar su calidad de vida. Esto se debe a la importante evolución y constante capacitación de todas las personas involucradas. Hoy nos encontramos en un primer nivel internacional en cuanto a la experiencia y habilidad de nuestros especialistas. El registro único de cardiopatías congénitas es una herramienta indispensable para continuar con esta evolución en nuestro país. Así que con el fin de encontrar un punto de partida para la atención adecuada de las cardiopatías congénitas en México, es necesario replantear la estrategia de registro y el acceso al mismo para la creación de un registro único nacional de las cardiopatías congénitas, comandado por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Por ello, en febrero de este año, presenté un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar e implementar un programa nacional de detección, diagnóstico, control y seguimiento a pacientes con cardiopatías congénitas y a integrar un registro único de cardiopatías congénitas, así como para exhortar a las secretarías de salud de las entidades federativas para que en el ejercicio de sus atribuciones implementen un programa sobre la misma materia. Este punto de acuerdo fue aprobado primero en la Comisión de Salud y después por el Pleno del Senado en el mes de abril pasado, y turnado al Poder Ejecutivo Federal. Es decir, el Registro Único Nacional de Cardiopatías Congénitas es una propuesta formal de la Cámara de Senadores que nos abre la esperanza de que éste se haga realidad en un corto o mediano plazo. Recientemente escuchamos al doctor Chité y a la doctora Jiménez acerca del formato propuesto de recolección de datos obtenidos durante la medición de la oximetría de pulso, así como el procedimiento sugerido para el tamiz neonatal cardíaco, lo cual tiene una relación directa con este registro único nacional, ya que una de sus fuentes de alimentación deberá ser justamente los datos obtenidos durante la realización del tamiz neonatal cardíaco. Este registro deberá de contener información del tamizaje, de diagnósticos y tratamientos realizados en nuestro país. Es decir, debemos de saber cuántas cirugías y cateterismos se realizan, a qué edad, en dónde, qué resultados se obtienen, cuántos y qué diagnósticos. Solo así podríamos tener datos concluyentes por ejemplo, de qué falta por hacer. Podríamos saber y podríamos establecer un proyecto preciso cuyo objetivo sea dar cobertura a las y los mexicanos que tienen un padecimiento cardíaco de nacimiento. Este foro emite hoy un mensaje de unidad fuerte y claro. Es urgente dar pasos firmes hacia la atención de las cardiopatías congénitas. Como lo comentó el doctor Isidro Gutiérrez, me acompaña el doctor Jorge Cervantes, a quien agradezco infinitamente que haya aceptado la invitación a este foro, ya que el doctor ha participado desde el Instituto Nacional de Cardiología en la construcción del registro de cirugía cardíaca
y quien nos dará ahora los aspectos médicos de este esperado Registro Único Nacional de Cardiopatías Congénitas. Adelante, doctor Cervantes. Muchas gracias, senadora Villarreal. Agradecerles a todos en el foro, al senador Américo Villarreal también por la invitación. Y la senadora Audelia Villarreal lo resumió bastante bien con respecto a la necesidad de tener un registro, porque ya tenemos todas las herramientas para poder diagnosticar a los pacientes, sobre todo con estos pasos importantes que se han venido dando, que ya hemos venido analizando en el transcurso de todo este foro. Pero ahora viene la parte importante de qué hacer con todos estos datos que tenemos o que vamos a tener disponibles, porque eso cambia completamente el abordaje que vamos a tener de esta problemática, que me permitiré mencionar un poco de lo que tenemos de antecedentes y cómo podría ser útil un registro de cirugía, y no nada más de cirugía, sino de cardiopatías congénitas. ¿Por qué y para qué? Porque la respuesta es muy sencillo. En términos prácticos, no sabemos qué estamos haciendo. No sabemos cuántos pacientes hay, no sabemos cómo les va, no sabemos en dónde están, no tenemos prácticamente nada de información. Entonces, en términos concretos y sencillos, no tenemos fundamentos veraces, o si los tenemos, como lo mencionó la senadora Villarreal, estos son lentos y poco fiables. Y estos elementos o estos fundamentos nos servirían para solicitar apoyos, redirigir recursos, elaborar políticas internas de los mismos hospitales o nacionales, modificar conductas, valorar resultados, compararlos entre nosotros mismos con el exterior, corregir errores, exaltar virtudes y una serie de etcéteras que obviamente nos haría mejorar con mucho la atención de los pacientes con cardiopatía congénita. Esto ya lo señalaron ustedes, la importancia y de cuántos niños nacen. Y en nuestro país lo más importante es que la cifra de nacimiento se ha mantenido más o menos estable a lo largo de los últimos años. Este es un recuento desde el año 2000 hasta el año 2019 sobre la tasa de natalidad que tenemos. Y eso nos arroja que el número constante, más o menos permanente en México, nos hace saber con estos datos que tenemos en promedio al año entre 12,000 a 16,000 nuevos pacientes cada año. De estos pacientes, como ustedes ya bien lo han señalado en las pláticas previas, el grave problema, y sobre todo a los que está dirigido el tamiz cardiológico que están ustedes ahora proponiendo, es que la gran mayoría de estos pacientes fallecen en el primer año de vida, y muchos de estos obviamente en el primer mes de vida. De la mortalidad que se da cardiovascular infantil en el país, el 83% de esa mortalidad está en el primer año. De ahí la importancia de tener tanto el tamiz como un registro de todos estos pacientes para saber si los estamos atendiendo en forma oportuna y si los estamos además diagnosticando en forma oportuna. Otro de los graves problemas que tenemos en México es sobre el número de procedimientos que hacemos, sobre todo en cuestión de cirugía cardíaca. El promedio europeo de cirugías en cardiopatías congénitas es de 62 por cada millón de habitantes. En México, después de una encuesta que hicimos, y les voy a mostrar un poco más adelante, el promedio de cirugía que tenemos por cada millón de habitantes es cercano a la mitad del promedio europeo, que es 38 procedimientos por cada millón de habitantes en forma anual. Toda esta problemática la hemos venido analizando de varios años atrás, donde se formó un grupo de trabajo para intentar regionalizar la atención de los pacientes con cardiopatías congénitas, y este grupo fue comandado inicialmente por el doctor Calderón, que de hecho fue su tesis de ingreso para la Academia Nacional de Medicina, y de los cuales han salido diferentes publicaciones y nos ha permitido tener una mejor imagen o una mejor radiografía de lo que sucede en el país. A partir de ese trabajo y con este grupo de trabajo que se conformó, nos acercamos a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y se propuso realizar una encuesta que fue publicada también y que nos arrojó los primeros datos que realmente tuvimos en forma concreta con respecto a la atención de los pacientes con cardiopatías congénitas. Esta encuesta nos hizo ver que en todo el país teníamos solamente 10 centros de referencia, y lo más problemático de esto es que de esos 10 centros de referencia, solamente estaban concentrados en 3 estados prácticamente, en Nuevo León, en Jalisco y la Ciudad de México. De estos,
7 de los 10 centros de referencia están en la Ciudad de México. Eso implica un grave problema para poder atender a todos los pacientes en una inmensidad de territorio que abarca 2 millones de kilómetros cuadrados. De ahí la importancia de poder tener datos confiables y seguros para poder redirigir los recursos hacia las zonas más afectadas. La senadora Villarreal es una persona que completamente conoce la problemática para poder trasladar un paciente grave de Baja California Sur a uno de estos centros. Es verdaderamente problemático y eso es lo que ha hecho que ella impulse tanto los proyectos de atención de estos pacientes en lugares alejados del país. Pero estos esfuerzos deben de concretarse en una unión de todas las autoridades y de todos los que estamos aquí involucrados para poder ofrecer una mayor atención de calidad a estos pacientes. Esta encuesta también nos reveló que el número total de cardiólogos pediatras en esos años era de 82 cardiólogos pediatras en todo el país, un número sumamente bajo para una población de más de 100 millones de habitantes. El número de cirujanos era todavía más bajo, era 51 cirujanos especialistas en cardiopatías congénitos certificados, y eso obviamente hablaba de las deficiencias de atención que tenemos. A través de la experiencia que nosotros comenzamos a tener en el Departamento de Cirugía Cardíaca Pediátrica y de Cardiopatías Congénitas del Instituto Nacional de Cardiología, lo que hicimos fue adaptar nuestra base de datos para proponerla como una base de datos nacional, un registro nacional de cirugía cardíaca pediátrica, y este registro fue diseñado en base a la nomenclatura mundial en cuanto a diagnósticos, procedimientos y complicaciones. Las características principales de este registro es que se diseñó para introducir información tanto en forma prospectiva como retrospectiva. Se han tenido que ir haciendo ajustes a este registro, sigue abierto todavía el registro. Se encuentra alojada en un sitio web, el acceso es restringido por contraseña y procesa la información en forma automática. Como les he mencionado, se le dio el nombre con el apoyo de este grupo de trabajo y con el apoyo de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, de RENACAPE, que eran las siglas de Registro Nacional de Cirugía Cardíaca Pediátrica. Se hizo un primer intento, como les menciono, de alojar o de tener el acceso a esta página a través de la Asociación Mexicana de Especialistas en Cardiopatías Congénitas, que en la actualidad preside el doctor Julio Erminger. Este sería la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, sería el órgano coordinador. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fue perdiendo cierto interés en poder formalizar y hacer obligatorio este registro, aunque en un primer inicio se tuvo la participación de un buen número de centros, con un número determinado de responsables por cada centro. Se hizo un primer análisis de estos datos. Les muestro los datos que se recabaron muy sucintamente entre el 2011 y el 2014, y lo que nos hacía ver que la gran mayoría de los centros o la gran mayoría de procedimientos se resolvían en 3 principales centros: en el Instituto Nacional de Cardiología, en el Hospital Infantil de México y en el Instituto Nacional de Pediatría. Son los 3 centros que más aportaron pacientes a estos registros, aunque se hizo una invitación para todos los hospitales. No todos los hospitales aceptaron participar en este registro. De aquí, ¿cuál es la edad que más afecta a estos pacientes? ¿Cuándo se operan más estos pacientes en términos generales en todo el país? Y de este esfuerzo se logró, como les menciono, la aceptación inicial de 23 centros por participar. Sin embargo, se llegó a la decisión de que la inclusión de los datos no se iba a hacer obligatorio, y esto hizo que la gran mayoría de los centros dejara de aportar información, además de que no se hizo con el respaldo al final de cuentas de ninguna de las autoridades. Y aquí hacer hincapié en lo que mencionaba la senadora Audelia Villarreal. Es necesario tener el soporte y tener el respaldo de las autoridades en salud del país para tener un registro que funcione y que sea obligatorio, y que todos los que nos dedicamos a atender pacientes con cardiopatías congénitas podamos registrar no solo los diagnósticos, sino también los procedimientos que se hacen en estos pacientes, para saber qué estamos haciendo, para saber si estamos haciendo las cosas como los referentes internacionales y dónde tendríamos que ir mejorando. Sin duda, los grandes centros quirúrgicos y de atención del país tienen estándares de calidad muy altos, pero la idea es que esos estándares se diseminen en todo el país y no solamente en los centros de referencia. ¿Por qué se dejó de cumplir? Por aspectos culturales. Mucha gente asumió que se le iba a estar vigilando en sus resultados. Por no ser obligatorio,
porque no provino de ningún mandato o de alguna autoridad sanitaria. Los centros se sintieron vigilados, como los hago saber. En los centros en México, a diferencia de otros lugares en el mundo, no hay gente dedicada para el llenado de la base de datos y esto recae en el personal médico y el personal médico no siempre tiene el tiempo o la disponibilidad de poder llenar los registros y esto también contribuyó mucho a la falta de cumplimiento y deberá de ser algo que se tome en cuenta cuando se formalice la petición y el proyecto de tener un registro nacional. Tener gente dedicada al llenado de bases de datos para tener información real y confiable. Y por increíble que parezca, no toda la gente en todos los centros hospitalarios del país entiende o le da la importancia del uso de los datos, sabiendo que información es poder. Mientras más datos tengamos, seguramente mejor información vamos a poder procesar y mejores conclusiones vamos a poder arrojar. Al tener datos confiables, en primer lugar, conoceremos nuestra situación nacional y nos compararemos con otros centros en el mundo y también, incluso, no dudo que muchos resultados sean muy semejantes a los de otras partes del mundo en algunas patologías. En otros definitivamente estamos muy lejos de ellos, pero la única forma de poder saberlo es teniendo un registro nacional confiable. El objetivo de tener estadísticas confiables no solo contribuirá a mejorar a los centros en particular, sino que proveerá información con lo cual se puedan establecer políticas nacionales en la materia para hacer propuestas a las autoridades de salud del país. La propuesta que sea uniforme, acepten a recibir auditorías. Es muy importante que la información que se vierta en la base de datos pueda ser verificable y que tengamos resultados confiables y esto la única forma como se hace en todo el mundo es que se establezca también un mecanismo de auditoría para auditar a cada uno de los centros que proporciona información, que la información que está alimentando a la base de datos pueda ser comprobable. Se requiere de un solo responsable por institución, debe de ser confidencial, esto es muy importante, muy importante, sobre todo porque estamos manejando datos sensibles, datos personales de pacientes y hay que ser muy cuidadosos con esta información. Debe ser abierta a las instituciones participantes para que ellos puedan obtener propios datos y poder tener incidencia en sus políticas internas de cada hospital y podrá ser utilizada por las instituciones precisamente para esas políticas internas. El camino en este sentido es largo. Estamos experimentando algunos pequeños inconvenientes técnicos. Yo espero que en breve reasuma el uso de la voz el doctor Cervantes. Ok, en función de cumplir con el tiempo, me permito agradecer profundamente la intervención tanto del doctor Cervantes como de la senadora Odelia para dar justo colofón a el bloque científico y ahora me permito además llamar a la coordinación del siguiente bloque a la doctora María Guadalupe Jiménez para hablar de los aspectos técnicos, científicos de la propuesta de este grupo. Adelante, doctora Jiménez. Muchísimas gracias. En esta etapa del foro se tocarán las características técnicas del equipo recomendado para la realización del tamiz neonatal cardíaco, sobre la infraestructura necesaria y los recursos humanos que participan activamente en llevar a cabo desde los aspectos administrativos,
operativos y educativos a distintos niveles. Y para hablar del tema les presento al doctor Luciano Mendiola, pediatra neonatólogo, titular de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo, y a la licenciada en Enfermería y Obstetricia, María Sandra Martínez Gaitán. Adelante, por favor, con su intervención. Muchas gracias. Quisiera yo aprovechar para, primero que nada, agradecer al senador Américo Villarreal por la invitación. Y sí quisiera yo reconocer el trabajo de coordinación que han venido realizando en todas estas semanas y horas de trabajo, a la senadora Villarreal, a la doctora Diane Pérez, la doctora Jiménez, al doctor Isidro Gutiérrez. La verdad es que ha sido un trabajo, pues, reconocimiento a su trabajo. Y bien, hemos hablado ya de aspectos legales, de un algoritmo, de varios temas, pero pues viene un tema por demás que es importante, ya que pues no es cualquier equipo el que nosotros debemos utilizar para la toma del tamiz neonatal. Lo digo porque he tenido la experiencia de estar en algunos eventos académicos en los que se comenta y se salgan ahorita y compren afuera sus oxímetros para que puedan realizar los tamices neonatales. Y no es así, no es así, y por eso la importancia que reviste este tema, de hablar sobre las características que debe reunir un equipo para el tamiz cardíaco neonatal. Y únicamente puntualizar que la oximetría de pulso sabemos que es una técnica no invasiva de bajo costo que nos va a permitir medir la saturación de oxígeno como un signo de hipoxemia e hipoperfusión. Y empezar por conocer las diferencias entre la sangre arterial y venosa. La presión parcial de oxígeno de la sangre arterial pues puede estar hasta arriba del 95 milímetros de mercurio, con una saturación por arriba del 97, un contenido arterial de oxígeno arriba de 20. Si lo comparamos con la sangre venosa, pues vemos que la presión parcial de oxígeno generalmente las encontraremos de 40 o más abajo, una saturación menor y un contenido venoso de oxígeno que puede ir de 12 a 16. La saturación de oxígeno es la debemos entender como la relación porcentual que existe entre la concentración de hemoglobina oxigenada y la hemoglobina reducida. Este parámetro denota la cantidad de oxígeno que va a pasar desde los alvéolos a la sangre, que se va a disolver en los tejidos y los líquidos corporales. Nos va a permitir medir de manera no invasiva la asimilación de oxígeno de cualquier paciente. Y es importante referirnos a la oximetría de pulso SET. ¿Qué significa esto? Pues que en los últimos años se ha venido desarrollando nuevos equipos con tecnología de extracción de señal, que es precisamente los oxímetros SET. Esta tecnología consta de algoritmos y sensores que nos van a permitir mantener un monitoreo mucho más exacto en estados de hipoperfusión, como ya lo comentaron, o bien durante el movimiento, es decir, que no importando que el paciente se mueva, puede mantener un monitoreo más exacto. Va a disminuir el número de errores en la medición y el número de falsas alarmas si lo comparamos con lo que nos pueden proporcionar en un momento dado los oxímetros de pulso convencionales. ¿Y cuál es el principio de funcionamiento de esta tecnología? Que mide la saturación de oxígeno a través de la absorción de luz a dos longitudes de onda determinada. Como lo pueden ver aquí, existe una luz roja que va por arriba de los 600 nanómetros y una luz infrarroja por arriba de los 900 nanómetros. Esta diferencia es lo que realmente se mide en la saturación parcial de oxígeno, valor conocido como una saturación funcional. Y esto pues, podemos darnos cuenta que puede diferir de la obtenida por una gasometría arterial a través de una punción y que pues el error aproximado es cuando mucho del 2%. Entonces realmente la acuciosidad con la cual estos sensores pueden hacer esta determinación pues es muy exacta, ¿no? Y si hablamos de los pulsioxímetros convencionales, se asume que la sangre arterial
que es la única que está en movimiento en el lugar donde se toma la medición, y esto puede a veces confundirnos con la sangre venosa cuando el paciente se mueve, de tal manera que nos va a dar valores bajos y lógicamente valores falsos positivos. El algoritmo de procesamiento de la señal de los pulsioxímetros de alta tecnología, ¿qué es lo que van a hacer? Van a identificar el ruido de una manera fiable, lo van a aislar y lo van a cancelar a través de filtros adaptativos, y lo cual va a indicarnos la verdadera saturación de oxígeno arterial, como lo podemos ver en este esquema que les muestro. Y si hacemos un cuadro comparativo entre los pulsioxímetros de SET y los convencionales, pues podemos darnos cuenta que un oxímetro SET puede realizar una medición en movimiento y de baja percusión, puede darnos una mayor sensibilidad para detectar cardiopatías congénitas críticas, al combinarlo con la exploración física, como ya lo han comentado mis compañeros. Va a incorporar, ya varios de estos aparatos incorporan el índice de percusión, lo que va a aumentar la sensibilidad en la detección de las cardiopatías, y además que nos va a dar, pues, a servir, como ya lo comentamos, para detectar otro tipo de patologías, y que son equipos escalables a nuevos parámetros de medición. Si vemos con un oxímetro convencional, las lecturas generalmente son inexactas por cuando el paciente se mueve. Pueden también tener fallas cuando existe en el ambiente luz excesiva. Sabemos que en las unidades de cuidados intensivos pues, se utilizan a menudo fototerapias, lámparas, calentadores, etc. Y desde luego pues también pueden tener interferencia electromagnética. Entonces, esto es importante que ustedes se den cuenta de la diferencia entre un oxímetro convencional y un SET, y que ese es el motivo por el que la recomendación debe ser utilizar este tipo de oxímetros con esta tecnología. Y me comentaba yo que actualmente ya muchos oxímetros de pulso llevan implícito el índice de perfusión. ¿En qué nos ayuda? A aumentar la sensibilidad en la detección de lesiones obstructivas cardíacas izquierdas, como lo comentaba la doctora Jiménez. Va a mejorar la evaluación del recién nacido con alguna otra enfermedad, por ejemplo, sepsis neonatal, que se puede adelantar incluso a ciertos exámenes de laboratorio, y esto pues nos sirve como un predictor de alguna enfermedad severa. Y bien, hablando de la infraestructura humana que se requiere, es importante, y así lo hicimos cuando iniciamos nosotros hace 6 años a trabajar con el tamiz aquí en el estado de Hidalgo, involucrar a todas estas personas que ustedes ven aquí, desde el director del hospital, que debe de conocer en qué consiste el protocolo diagnóstico, el algoritmo, los jefes de servicio, ya sea de pediatría o de neonatología, pediatras, neonatólogos, los residentes, médicos internos de pregrado, y aquí un punto muy importante, las enfermeras. Quiero decirles que las enfermeras juegan el papel pues más importante aquí en nuestro estado, por lo menos son quienes, la mayoría de son las encargadas de realizar los tamiz, son a quienes se les ha capacitado para llevar a cabo esta prueba, y pues es un equipo importantísimo que debe estar involucrado para la realización de esta prueba. Y desde luego también el trabajo social debe estar también involucrado, ya que juegan un papel importante con la interacción con los padres de familia. Y decía yo, la capacitación, nosotros nos dimos a la tarea de capacitar a todo el personal que ya les comentaba yo. Esto generalmente se hace en un día, en una mañana, y es importante que ellos aprendan la facilidad con la que se manejan la técnica SET que ya les comentaba, y que no tienen mayor problema. Sin embargo, todos tenemos que estar hablando el mismo idioma. De lo contrario, de repente nos encontramos con problemas de que cuando en el cambio de internos de un hospital, nos encontramos con que había muchos falsos positivos que estaban enviando para
solicitud de estudios de ecocardiografía. Resulta que los médicos no fueron capacitados y entonces eso dio como consecuencia que tuviéramos muchos falsos positivos en ese hospital en aquel entonces. Entonces, la capacitación es muy importante, pero no es una capacitación tan difícil. En una mañana se puede llevar a cabo. Y hablar de infraestructura, como lo pueden ver aquí en las imágenes, generalmente se puede hacer en un cuarto que esté a una buena temperatura, que esté pues, silencioso. Puede estar con la mamá, en los brazos de la mamá, lo puede cargar. La idea es que el bebé no esté completamente dormido, sino tiene que estar ligeramente despierto, no llorando, porque si no varía. Como decía yo, en un momento se puede mover, y ese es el motivo por el que recomendamos que los oxímetros o pulsioxímetros sean tolerantes al movimiento. Entonces, esto es en general lo que se recomienda, que antes de iniciar un protocolo de esta naturaleza, pues toda la gente esté involucrada y que esté debidamente capacitada. Nosotros sugerimos un algoritmo de referencia en el cual existe un responsable de la toma del tamiz, que puede ser el personal de enfermería, el médico interno, en fin. Cada hospital varía de acuerdo a sus propias necesidades. Debe de estar involucrado el jefe del servicio de pediatría, es decir, si sale positivo debe avisar al jefe del servicio de pediatría. A su vez, contactarse con el cardiólogo pediatra para que sea enviado para la realización de una ecocardiografía diagnóstica, y que de esa manera, si así lo diagnostica el cardiólogo pediatra, entonces, como una cardiopatía congénita crítica, deberá ponerse en contacto con el personal del hospital de tercer nivel, servicio de cardiología, para su envío, que es como nosotros lo hemos venido haciendo hasta ahorita aquí en nuestro estado. Y para terminar, pues solamente comentar que hoy en día los pulsioxímetros de alta tecnología pues son los que debemos nosotros recomendar siempre. No es cualquier oxímetro de pulso, no son portátiles, eso no nos van a servir y vamos a tener muchos problemas. Deben ser tolerantes al movimiento. Debemos realizar una exploración basada en un algoritmo que ya se comentó ampliamente. Debemos tener personal capacitado en el uso tanto del algoritmo como en el monitoreo de la oximetría de pulso, que como ya cuando lo ponen en práctica no tiene mayor dificultad. Debemos implementar protocolos de diagnóstico y desde luego siempre contar con la evaluación y el apoyo del cardiólogo pediatra y el uso de cardiografía. Esto sabemos que se va a traducir en una estrategia efectiva que nos va a permitir reducir la morbilidad y la mortalidad en los recién nacidos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctor Mendiola. Y solicito la intervención de la licenciada en Enfermería y Obstetricia, María Sandra Martínez Gaitán. Muchísimas gracias. Licenciada, parece que tiene silenciado su micrófono. Muchísimas gracias. No escuchamos aún. Se escucha, a lo mejor tal vez le ayude usar el sonido de su equipo sin audífonos. Mejor.
Bueno, agradezco la invitación a este espacio y su amable atención. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las cardiopatías congénitas constituyen una de las primeras causas de fallecimientos en la etapa neonatal, por lo que la aplicación del tamiz cardíaco se vuelve parte fundamental dentro de la atención primaria, a partir de que se reforma la Ley General de Salud para incluirlo en la atención materno-infantil. Inicia su acertada implementación en diversos hospitales. Tal es el caso del Hospital General San Juan del Río, Querétaro, donde laboro actualmente, y que a pesar de las condiciones actuales de pandemia, el 19 de octubre del 2020 se inicia este procedimiento, obteniendo como resultado el tamizaje de entre el 80 al 95% del total de ingresos de recién nacidos. Cabe señalar que el porcentaje restante no se tamizó ingreso a la unidad de terapia intensiva neonatal. Asimismo, existe una estrecha colaboración entre el equipo disciplinario de salud en la organización, la parte asistencial y en la educativa, la realización del en los aspectos técnicos científicos, así como también en la interacción con los padres del recién nacido al informar de manera clara sobre los beneficios del procedimiento. Fortalece así un ambiente de confianza y calidez, favoreciendo los resultados, incidiendo en forma sustancial el manejo adecuado y oportuno de los pacientes cualquiera que sea su condición de salud, especialmente en aquellos quienes cuentan con realmente pudieran. Finalmente, anticipar estos eventos críticos siempre ha sido imperante en la procuración del cuidado. Actualmente la enfermería neonatal es la piedra angular en el cuidado del recién nacido sano y enfermo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada. Agradecemos de antemano la intervención tanto del doctor Luciano Mendiola como de la licenciada Martínez Gaitán. Finalizamos el bloque de aspectos técnicos. Muchísimas gracias, doctora Jiménez. Y llegó el momento del bloque de cierre del Foro Digital hacia la construcción de la norma oficial mexicana para la aplicación del tamiz neonatal cardíaco en México. Para ello, es un honor presentar a la doctora Alicia Elizabeth Robledo Galván, jefa del Servicio de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y vicepresidenta de la Academia Mexicana de Pediatría. Doctora Robledo, muchas gracias, Diane. Este mensaje lo doy a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, porque desde su fundación en 1951, la Academia Mexicana de Pediatría tiene entre sus objetivos el fomentar y realizar actividades científicas y de asesoría especializada, tanto a instituciones públicas como a agrupaciones pediátricas, es decir, colegios, sociedades y asociaciones, en materia de salud en el campo de la pediatría. Ser una atención para disminuir la morbilidad y mortalidad desde recién nacidos hasta los posteriores, en base a los estudios científicos actualizados y con la participación de los médicos de la pediatría, prevención de adolescentes, muchas de las cuales inician en la etapa repercuten en etapas más tardías, de tal manera que la Academia Mexicana de Pediatría es órgano asesor de la Secretaría de Salud y su lema es protección y salud a la niñez y adolescencia. También realiza actividades enfocadas a la salud pública para mejorar la calidad de vida de estos grupos de edad, su familia y su entorno, con la capacitación del personal de salud encargado de atenderlos. En el caso de esta norma oficial mexicana para la realización del tamiz cardiológico neonatal, es de especial interés para la Academia Mexicana de Pediatría no solo la elaboración de la misma, la cual fue hecha por un grupo de médicos expertos en base tanto a su propia experiencia como conjuntamente por la consulta de trabajos realizados internacionalmente y con la entrevista personalizada de los autores de estos trabajos.
y con la aplicación de este tamiz cardiológico en un gran número de pacientes confirmando su utilidad, sino también para aplicarlo. O sea, lo importante no es nada más que ya tengamos la norma, sino que se aplique realmente para disminuir morbilidad y mortalidad de los recién nacidos con cardiopatía congénita crítica y disminuir las complicaciones de retrasar su detección, diagnóstico y tratamiento oportunos. Realmente, como dice el doctor Luciano, felicito al senador Américo Villarreal Anaya, a Audelia Villarreal, a Diane, a Humberto García, a Lupita Jiménez, al doctor Moisés Mier y a todos y cada uno de los participantes de este grupo por su entusiasmo y entrega y compromiso por los bebés. Y no solamente por los bebés, como les menciono, los bebés tienden a crecer, sino por los niños en otras etapas posteriores. Fueron varias reuniones exhaustivas de trabajo, 3 días a la semana, algunas de ellas de 3 horas, incluso alguna vez nos pasaban más de las 3 horas, durante casi 4 meses de este equipo, pero los que lo iniciaron fue desde el 2018, hasta lograr afinar y concretar la presente norma. La Academia Mexicana de Pediatría, apoyar y reunir a los grupos de expertos de pediatría, especial, innovando y fortaleciendo los programas de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por este esfuerzo en beneficio de nuestros niños. Gracias. Muchas gracias por sus valiosas palabras, doctora Robledo. Agradecemos al senador Américo Villarreal, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, que en estos momentos se encuentra en labores legislativas, igual que los otros senadores, este valioso espacio para compartir los trabajos de este grupo de expertos. Para el mensaje de cierre, cedo la palabra a la persona que incansablemente ha estado a la cabeza de este esfuerzo que cambiará la vida de la niñez mexicana, la senadora Audelia Villarreal. Por favor, senadora. Muchas gracias, Diane, y muchas gracias a todos. El equipo de trabajo que construyó la propuesta de algoritmo y el contenido presentado hoy está integrado por especialistas adscritos a instituciones como el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Perinatología, el Hospital Infantil de México, el Hospital General de México, el Hospital General de Querétaro, líderes nacionales de cardiopatías congénitas de Argentina y Bolivia, de sociedades como la Sociedad Iberoamericana de Neonatología y de la Sociedad Mexicana de Pediatría, de gobiernos estatales que tienen programas establecidos como Sonora, Hidalgo y Baja California Sur, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, de organizaciones civiles como Newborn Foundation de Estados Unidos y Ayuda a Corazón de Niño, AC y Cardias AC de México, así como periodistas de medios nacionales y de la propia Comisión de Salud del Senado. Todos hemos trabajado con dedicación, sumando nuestra experiencia y de forma voluntaria, con la intención de construir acuerdos y un solo procedimiento que sea compatible con las necesidades de nuestro país. Ahora bien, una vez que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la norma al artículo 61 de la Ley General de Salud, nos encontramos en el paso siguiente, que es la emisión de la norma oficial mexicana sobre el tamiz neonatal cardíaco, que de acuerdo al ordenado por el Poder Legislativo Federal, se deberá de emitir y publicar antes del 1 de junio del 2022. La autoridad normalizadora en esta materia es la Secretaría de Salud, con atribuciones expresas de normalización establecidas en la Ley de Salud y en la Ley de Infraestructura de la Calidad. Hoy, de la mano del Senado de la República, de la Comisión de Salud y la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de los ponentes de este foro, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud y de este gran equipo de trabajo, le pido a la Secretaría de Salud Federal, por el corazón de las niñas y los niños de este país, agilizar este proceso para que podamos ver esta norma oficial publicada en tiempo y forma en el Diario Oficial de la Federación y en la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad. A todos ustedes.
final del foro hacia la construcción de la norma oficial mexicana para la aplicación del tamiz neonatal cardíaco en México. Muchas gracias por el favor de su atención y sigamos unidos de corazón por todos los bebés de México.